al querido Rafael Barajas el Fisgón, el presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a quien me da mucho gusto abrazar a la distancia desde la Cámara de Diputados en un día bastante movidito, mi querido Rafa, pero te estamos buscando porque como andan muy ocupados los Lorenzo Córdoba, los Ciro Murayama, andan muy deseosos de recibir la asesoría de Roberto Madrazo, de Carlos Alarraqui, pues quiero escuchar tu opinión también de la presencia de Carmen Aristegui avalando estas narrativas de que se busca destazar al INE. En fin, tú sabes sí, que son temas complicados, pero a los que nunca les has rehuido, mi querido Rafa. No, mira, vayamos por partes. Tú dices con razón que la oposición no tiene candidato para el 2023 y que no se les ve por dónde. Y sin embargo, yo lo que quiero decirte es que no tendrán candidato, pero no les faltan mañas. Tienen todo un andamiaje, tienen todo un aparato que les permite armar narrativas que son complicadas, que son falsas, que le resultan atractivas a ciertas gentes, pero que vamos, son narrativas alarmistas, pero que al final de cuentas están fundadas en mentiras. Mira, hace unos días vimos una entrevista en el Universal de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. El Universal hizo una entrevista a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, en la que los dos consejeros del INE dicen que el plan B de la reforma electoral tiene, y cito textualmente, los ingredientes envenenados, dicen ellos, que podrían tener como propósito la nulidad de los comicios presidenciales. Y dicen además que esto podría derivar en conflictos pre- y post-electorales y que se podría llegar a la violencia. Esta no es la única narrativa que están construyendo en este sentido, están construyendo otra narrativa muy curiosa que insiste en que la gente ya no va a tener credenciales, que se está desmontando al INE y que no se va a poder registrar, en fin. Y lo que quiero decirte es que a mí me sorprende, y me sorprende mucho, que Córdoba y Murayama estén recurriendo ya a mentiras tan flagrantes. Es decir, porque si tú revisas lo que dice la ley, verás que lo que ocurre es una cosa totalmente diferente a lo que ellos alertan. Es decir, el riesgo, es decir, de entrada, esta idea, es decir, es un discurso muy armado, muy mañoso, que filtra la idea de que se pueden anular los comicios presidenciales y abre la puerta, y esto abriría la puerta probablemente a una reelección. Digo, es increíble que a estas alturas del sexenio sigan insistiendo en el fantasma de la reelección. Andrés no está en eso, no ha hecho otra cosa más que decir que no se piensa reelegir, ¿no? Y no hay elementos en la reforma electoral para decir que haya el propósito de la reelección. Es decir, me parece increíble que sigan armando esta narrativa. Dicen que se quitan módulos del para el registro electoral. Pues mira, yo he estado revisando todo ahora sí que a todos nos pasa, ¿no? Que cuando nos presentan este tipo de cosas, pues nos preocupamos, nos alarmamos y nos vamos a ver, capaz que tienen algo de verdad en lo que están diciendo estos señores, en fin. Y empezamos a revisar, empecé a revisar, le pedí a unos compañeros que me ayuden a revisar esto, de cómo va el tema de los módulos del INE, y pues no es cierto, es decir, no se quitan módulos del INE. Es decir, queda claro que los módulos del INE quedan absolutamente quedan igual. Lo único que se está planteando es una cosa que además sí habría que cuidar, y es el hecho de que muchos módulos están colocados en casas particulares, se rentan a precios desorbitados. Pedro Miguel hizo hace unos meses un ejercicio de este tipo en el que se agarró un módulo al azar, creo que era en Yucatán o algo así, y dijo, a ver, este módulo, ¿cuánto le cuesta a la ciudadanía mantener este módulo? Resulta que este módulo era rentado 3 veces más caro que los demás edificios similares en esa misma zona.
Entonces, es decir, bueno, eso es justamente lo que se busca moderar, ¿no? Un gasto absolutamente innecesario en materia de, en materia de rentas de módulos. Es falso que se vaya a dejar de credencializar. Entiendo que insisten en este tema porque es algo que les funcionó como discurso en la elección, en la marcha pasada, que agitaron a la gente con la lógica de, oh, te van a perder, ya no vas a tener credencial, vas a perder identidad. Entonces, bueno, eso que están diciendo estos señores es absolutamente falso. De hecho, yo estuve revisando y hay un artículo que es el artículo 61, 10, que efectivamente establece que el número de módulos, y hay un quinto transitorio que establece que no hay reducción en los módulos del INE, que esto no se toca. Entonces, es un discurso totalmente falso. No se quitan módulos, hay medidas para reconfigurar la estructura, sin lugar a dudas, pero se garantiza la continuidad del proyecto y se garantiza la continuidad de las funciones. Es a grandes rasgos lo que el discurso que nos están planteando y que es falso. Si, por ejemplo, Lorenzo dice que la actual reforma electoral, que la reforma electoral no se construyó a partir de consensos y que no termina, y por lo tanto no sería democrático legislar a espaldas del pueblo. Me parece de un cinismo increíble que Lorenzo, el PRI y el PAN digan esto cuando ellos sí han legislado a espaldas del pueblo todo el tiempo. Y yo te recuerdo que López Obrador ha insistido, ha convocado un amplio debate nacional para la reforma para la reforma electoral desde desde mediados del 2022. Entonces, no pueden plantear esto. Dice Lorenzo Córdoba que el proyecto reduciría al mínimo la estructura del INE e impediría contar con personal calificado, como lo ordena la Constitución. Es decir, y dice Lorenzo, y el dato es muy importante, que la reforma electoral, que lo que se está haciendo, eliminaría el 84.6% del personal del servicio profesional electoral. Esto es totalmente falso. La reforma aprobada solo tocaría a la burocracia dorada del INE, que corresponde al 27% del personal en las entidades. Y además, sí, lo que busca eliminar es la duplicidad de labores de toda una serie de órganos electorales regionales que están ahí sin hacer un trabajo sustancial. El que hace el trabajo sustancial en todo este proceso es, sin lugar a dudas, el INE. Entonces, es falso, es decir, de esto que están diciendo, pues ahora sí que no me lo vas a creer, pero es otra mentira, ¿no? Entonces, dice Lorenzo Córdoba que desaparecen las juntas locales del INE, y esto pone en riesgo el proceso y las tareas del control del padrón electoral. Esto también es falso. Es decir, no se ponen en riesgo las tareas de control porque la reforma, entre otras cosas, plantea que respecto, es decir, es lo que te decía, para el padrón electoral hay un quinto transitorio que efectivamente prevé que los módulos de atención ciudadana del Registro Federal de Electores sigan operando de forma normal. Entonces, claro. es increíble que nos armen un discurso lleno de tantas mentiras, ¿no? Permíteme